Hola a todos, mi nombre es Ricardo Carrillo García, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, región Poniente. Soy estudiante de la Ingeniería en Agrotecnología y hoy les voy a hablar acerca de algunos formularios de lo que es lo que corresponde al cálculo integral y al cálculo diferencial de la materia de ecuaciones diferenciales. Bueno, para empezar, respecto a las fuentes de investigación que consulté, encontré el teorema fundamental del cálculo integral que tenemos en primer lugar, eh, que hay que tener en cuenta porque es el que nos va a ayudar a resolver diversas ecuaciones. Como consiguiente, encontré algunas ecuaciones diferenciales, de hecho son las más sencillas. Y bueno, no las más sencillas, sino que las más utilizadas en los problemas generalmente que vemos en el curso de ecuaciones diferenciales. Y hay que darle mucha importancia a estas porque son las que vamos a estar utilizando durante el curso. Del lado izquierdo, como podemos ver, tenemos la ecuación en su forma base y del lado derecho es de una forma ya, digamos, despejada, simplificada y fácil de asimilar. Por consiguiente, igual acerca del cálculo integral, podemos destacar algunas otras fórmulas. En total son 23 fórmulas, las más comunes, las más usadas por los docentes y las que el programa de cálculo diferencial establece que hay que usar. Entonces son 23 y ya hay que tomarlo en cuenta. Utilizamos también lo que son las funciones trigonométricas. Hay una tablita acerca de esto, del seno, coseno, secante, cosecante. Debemos de tener en cuenta que para utilizar el seno, el contrario sería el coseno. Para utilizar el coseno, el contrario sería el seno. Y entonces es una tablita que hay que buscar más a fondo y para entender bien esas funciones, ¿no? Por consiguiente, tenemos el cálculo diferencial, ¿no? Encontré fórmulas, como pueden ver, del lado izquierdo es la fórmula en su forma base y del lado derecho ya son las derivadas. Del lado izquierdo representan más que nada lo que son las funciones. Sabemos que el cálculo diferencial se basa acerca de funciones. Como podemos ver, esto representa f de x, representa una función de x que es igual a k, f de x es igual a y, f de x, etcétera, ¿no? Entonces, de este lado son en su forma base y de este lado son simplificadas. A simple vista, ¿qué podemos ver? Pues que son ecuaciones más sencillas, con mucho menos pasos para resolver y a simple vista se ven más sencillas que el cálculo integral realmente. Y bueno, como podemos darnos cuenta y podemos percibir que realmente son mucho menos fórmulas. Y entonces, personalmente a mí se me facilita más lo que es el cálculo diferencial. Por consiguiente, y una vez teniendo todas nuestras fórmulas de cálculo diferencial y cálculo integral, pues debemos de saber básicamente su uso, ¿no? Dónde se aplican y así, que los voy a explicar a continuación. Dice, básicamente las integrales se usan cotidianamente en el cálculo de áreas, cálculo de longitudes de curvas, cálculo de volúmenes de cuerpos y de revolución. Y eso es respecto al cálculo integral. Y el cálculo diferencial sirve para resolver problemas de la vida cotidiana, o sea, desde problemas muy sencillos hasta problemas muy complejos y poder resolverlos así de una manera más analítica y fácil. Eh, Algunas áreas donde se aplica el cálculo integral y el cálculo diferencial, como podemos ver, puede ser en la química, en la biología, en la contabilidad, en la física. Eso a rasgos así muy extensos, pero como les expliqué, también sirve para resolver problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, desde poner una llanta, cortar un pastel, debemos de ser lo más exactos posible y de una u otra forma sí utilizamos lo que es el cálculo integral y sí utilizamos también lo que es el cálculo diferencial. Y bueno, una vez teniendo en cuenta esto, pasamos a la simbología del cálculo diferencial y el cálculo integral. En general, aquí englobé los dos temas en una tipo tabla, como pueden ver aquí, que del lado izquierdo están los símbolos más comunes y del lado derecho está el significado de cada símbolo. Como podemos ver, el primer símbolo es de pertenencia, el segundo símbolo es de no pertenencia, el tercer símbolo es de existe, el cuarto símbolo es existe un único elemento, el siguiente es un subconjunto y entonces también les dejo esta simbología que es muy importante tener en cuenta por si algún símbolo no entendemos respecto al cálculo integral y al cálculo diferencial, pues aquí están los más principales, los más comunes también. No puse símbolos tan complicados porque ahorita estamos viendo, digamos, las fórmulas más comunes, las más utilizadas y entonces estos símbolos
corresponden a esas fórmulas, ¿no? De todos modos, de cualquier forma, una vez teniendo en cuenta y aprendiéndonos esta simbología, por ejemplo, aquí viene el infinito, que es realmente son símbolos introductorios que nuestros docentes nos enseñan en la aula de clases a la hora de ver el cálculo integral y el cálculo diferencial, pero si queremos ver más a detalle esto de la simbología, podemos buscar en internet, en tutoriales de YouTube, acerca de más símbolos del cálculo integral y el cálculo diferencial. Y bueno, a continuación les voy a explicar algunos ejemplos que hay acerca de estos dos temas. Bien, como podemos ver, estos problemas son de clasificación, donde no hay que resolver nada, como dice el nombre, nada más son de clasificación. Son ecuaciones diferenciales y hay que clasificar si es separable, si es exacta, si es homogénea. Y esto es porque dentro de las ecuaciones diferenciales hay un subtema de problemas de clasificación, como son los que tenemos aquí presentes en estos ejercicios, ¿no? Entonces, ¿por qué les puse estos ejemplos? Porque son ejemplos sencillos de comprender. Sí tienen su grado de dificultad porque hay que ser muy observadores en cuanto a la clasificación, pero realmente no hay que hacer tantos pasos y entonces pues para que aprendan desde lo más básico hasta lo más complicado. No les puedo poner ejercicios tan complicados porque pues sería muy difícil entender, ¿no? Entonces como podemos ver, la primera ecuación que dice que dy sobre dx es igual a x menos y sobre x. Hay que clasificarlo y respecto a los conocimientos que ya tenemos de las ecuaciones, si son separables, si son exactas, si son homogéneas o si son de Bernoulli, pude llegar a la conclusión que es una ecuación homogénea, exacta, lineal en 4'. En el siguiente ejercicio, que es dy sobre dx es igual a 1 sobre y menos x, esa ecuación es una ecuación homogénea exacta, homogénea porque quiere decir que son iguales términos y exacta porque el resultado es un resultado completamente exacto. Por ejemplo, dy sobre dx es igual a 1. ¿Por qué es separable? Porque tenemos que aplicar una separación ciertamente para llegar al resultado que es 1. Entonces, digamos que al hacer la separación estamos aquí dividiendo de una forma pues realmente muy sencilla y entonces llegamos al resultado y a la conclusión de que es una ecuación separable. Bueno, estos ya los vimos, exacta lineal y aquí, por ejemplo, ¿qué es una ecuación clasificatoria como Bernoulli? Bueno, como podemos ver en el ejemplo es xy y y' más y2 igual a 2x. Como podemos ver, aquí no se aplica nada de dividir, nada de factores, nada, simplemente nos podemos dar cuenta que es una ecuación de Bernoulli. Por esto, que indica que y es prima, ¿no? Y está elevada después al cuadrado y el resultado es 2x. Generalmente los resultados de las ecuaciones homogéneas o las ecuaciones separables son 1 o 0 y aquí podemos ver que es 2x. Entonces llegamos a la conclusión de que es una ecuación de Bernoulli y realmente, como les comento, estos son problemas muy sencillos, nada más clasificatorios. Igual pueden buscar en la parte de ecuaciones diferenciales problemas un poquito más complicados, pero estos son como problemas así como que más introductorios y más fáciles de comprender. Bueno, como podemos ver, nos pasamos al tema de las ecuaciones diferenciales. Tenemos un problema aquí que pues realmente sí se ve un poquito más complicado, así como las fórmulas de las ecuaciones diferenciales anteriormente que les expliqué del formulario. Si recuerdan, pues son las ecuaciones un poquito más largas, un poquito más complicadas y entonces el problema inicia así: obtenga la ecuación diferencial cuya solución es la familia de parábolas con vértices sobre el eje x, eje paralelo al eje y, cuya distancia al foco del vértice es igual a. Bueno, empezamos. La resolución primero es obviamente necesario obtener la expresión analítica de la familia de las parábolas. Parábolas sabemos que es generalmente líneas como en forma de cuerda. De la ecuación de la familia de las parábolas es esta. La ecuación de la línea de las parábolas hay que tener en cuenta que es 4ay es igual a x menos h al cuadrado. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, destacamos que h es la única como constante arbitraria. Al derivar esto se obtiene, entonces al hacer la derivación y despejando, obtenemos que x menos h es igual a 2ay'. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en el 1 que tenemos aquí arriba,
se sustituye y quedaría 49y es igual a 2ay', esto elevado al cuadrado. Entonces es un problema, como podemos ver, un poquito más complicado. Y ya para la resolución finalmente destacamos que 49y es igual a 4a al cuadrada por y' elevado al cuadrado. Y entonces esta es la ecuación diferencial a nuestro problema que teníamos acá arriba. Honestamente sí es un poco más complicado y sí tiene un grado de complejidad más alto, pero pues como pudimos ver llegamos de una manera sencilla a la ecuación diferencial, que era lo que estábamos buscando del problema de aquí arriba. Con respecto al eje de las parábolas, lo único que tenemos que hacer, como pudimos ver, es primero despejar, sustituir y obtener la ecuación diferencial, que también se le conoce como ecuación general. Otro problema igual dice obtenga la ecuación diferencial, porque obviamente estamos en problemas de ecuaciones diferenciales cuya solución de la familia es circunferencias, otra vez circunferencias con el eje sobre x. Para la resolución la ecuación de la circunferencia es esta: hk con radio es igual a, tenemos que tener en cuenta esto que es muy importante. Esta es la ecuación para sacar las circunferencias en un círculo, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. No hay que olvidar esta fórmula porque es muy importante para sacar la circunferencia de un círculo. Ahora, de acuerdo a la descripción del enunciado, en el centro de las circunferencias tiene ordenada 0, es decir, k es igual a 0 o también constante. En lo que respecta al radio también es una variable, entonces la ecuación describa la familia la tenemos aquí: x menos c1 al cuadrado más y2 es igual a c al cuadrado, en donde haciendo las simplificaciones, sacando las constantes arbitrarias para la primera derivada, obviamente teníamos que derivar. Entonces 2 por x menos 1 igual a c1 más 2 por y es igual a 0. Al simplificar obtenemos que c1 es igual a x más y y nuevamente se deriva y queda como 0 es igual a 1 más y por y más y1 por y'. Y entonces ese es el resultado. Honestamente no es complicado, nada más tenemos que tener en cuenta